Ya en vivo. Hola, buenas noches, queridas amigas preciosas. Ya estamos de nuevo aquí. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, por lo menos en casa, ¿verdad? Porque con eso de que no nos dejan salir. Bueno, y que hayan disfrutado a su familia, sus hijos, a sus esposos, sus hermanos, toda su familia. Sabemos que estamos atravesando tiempos difíciles. Siguen habiendo pérdidas a nuestro alrededor, pero por eso estamos aquí. Como dicen por ahí, no vamos a bajar la guardia, ni en nuestra salud física y mucho menos en nuestra salud espiritual. Así que vamos a comenzar con una oración en esta noche. Vamos a poner este tiempo de nuevo en manos de Dios. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque estás otra vez aquí conmigo y juntas vamos a caminar de la mano para apoyarnos, para hacer un apoyo una a otra. Créeme que eso es lo que más deseo en mi corazón y creo también que es lo que Dios quiere que hagamos juntas. Entonces vamos a pedirle a Dios que sea Él dirigiendo este tiempo y que tome el control sobre todo de lo que pase en estos próximos 30 minutos. ¿Sale? Padre bendito, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias, bendito Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das para poder acercarnos a tu hermosa presencia. Gracias, bendito Dios, porque dependemos de ti, porque aunque no nos pudimos ver cara a cara, Señor, durante 2 semanas o 3, Señor, tú nos viste a nosotros y nosotros te vimos a ti. No tenemos que verte en lo físico, Señor, te vemos en cada canto del pajarito, en cada amanecer, Señor, en cada anochecer, aún en las estrellas, en el frío y en el calor, en la lluvia y en el viento. En todo momento podemos verte y eso es lo más hermoso que tenemos, Señor, que tú has quitado de nosotros esa venda que teníamos en nuestros ojos para poder verte a ti, mi Dios. Qué mejor, Señor, que ver tu presencia, Señor, que ver tu rostro, que ver tu mirada, Señor, sobre nuestra mirada y dejar de ver, Señor, un poco todo lo que pasa a nuestro alrededor, dejar a un lado la tristeza, el dolor, la impotencia, la desesperación, Señor, y poner en lugar de todo eso la paz, el gozo, la fe y el amor que día a día tú nos regalas, Señor. Gracias te doy, papito lindo, permítenos comenzar de nuevo, Señor, contigo, que tu Santo Espíritu sea dirigiendo este tiempo y que sean tus palabras y no las mías, bendito Señor, las que salgan de mi corazón y que esas palabras tuyas lleguen al corazón de estas preciosas mujeres, Señor, que hoy han dispuesto su vida, su tiempo, Señor, para escuchar tu voz. Gracias te damos, papito lindo, por tu amor y por tu gran misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta noche vamos a continuar. Recordemos un poquito de lo que hemos visto. Continuamos con el Evangelio de San Juan. Vamos con el capítulo 9 del capítulo de San Juan. Recuerden que estamos trabajando sobre este libro y espero que podamos recordar un poco los milagros, las señales y los prodigios que nuestro Señor Jesús hizo cuando vino a la tierra. Recordemos que Jesucristo viene de nuevo, viene pronto, no sabemos cuándo, ni el día ni la hora, pero las señales que estamos viendo a nuestro alrededor nos muestran que nuestro Señor Jesús ya no tarda. Y por eso tenemos que estar preparados porque viene por su iglesia, viene por aquellos que tengamos ese sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuál es ese sello? La palabra de Dios que more en nosotros. Y por eso es tan importante, por eso es mi preocupación. Hola, Silvita. El estar aquí con ustedes, el continuar ayudándoles a crecer en el espíritu, alimentarse espiritualmente, a tomar recuerden, Jesucristo es el agua viva, Jesucristo es la luz que viene a nuestra oscuridad. Ajá, entonces tenemos que estarnos alimentando de ese pan de vida que bajó del cielo para que nuestro espíritu esté fortalecido.
Esa es la manera como podemos enfrentar también diferentes situaciones en nuestra vida. No podemos evitarlas. Todo es voluntad de Dios y a veces no entendemos las cosas que Dios hace, pero al pasar el tiempo le decimos gracias, Señor. Gracias porque en el momento no entendí lo que tuve que pasar, pero después lo pude comprender. Así que vamos a comenzar. Vamos hoy a ver la mitad. Recuerden que vamos tiempos con tiempos. Vamos a ver capítulo 9 del 1 hasta el 21. La semana que entra veremos del 22 al 41. Tratamos de ver por partes para que podamos entender y podamos asimilar y podamos retener la palabra de Dios. De nada me sirve y de nada nos sirve leer rápidamente de Génesis y Apocalipsis si no lo vamos a poner por obra, no tiene caso. Entonces más bien vamos desmenuzando la palabra de Dios, recibiéndola, guardándola en nuestro corazón y sobre todo poniéndola por obra, porque tampoco nos sirve hasta ahorita. Llevamos 2 meses, cada 8 días, todos los jueves, llevamos del capítulo 1 al 8, pero si no nos ha servido mucho, si no ha sido de bendición, si no hemos puesto en las manos de Dios, si no hemos puesto por obra su palabra, no nos está ayudando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Vamos a preguntarle a Dios y vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a poner por obra su palabra. Bien, dice así, vamos a leer del capítulo 9, del versículo 1 al versículo 7. ¿Qué dice ahí? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ese es el nombre de este estudio, el ciego de nacimiento. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ahora ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjate qué cosa tan maravillosa hizo en este momento nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdas en el capítulo 8 cuando lo vimos liberando a una mujer que estaba a punto de ser apedreada porque la habían encontrado en el acto mismo del adulterio? Tuvo que enfrentarse a los fariseos porque los fariseos deseaban matar a la mujer porque así tenía que ser según ellos. Y bueno, por fin ya lo dejan en paz. Jesucristo sigue su camino y se encuentra un hombre ciego de nacimiento. La naturaleza de nuestro Señor es esa. Y yo creo que tendría que ser la misma naturaleza que hay en ti, que hay en mí. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ser diferentes, porque estamos tratando de alcanzar, dice una palabra, de ser como el varón perfecto, de alcanzar la estatura del varón perfecto. Lo repito muchas veces porque esa es nuestra intención. La intención de Jesús, la intención de nuestro Padre es que seamos diferentes y no que seamos como cualquiera, ¿sí? Nuestra visión debe de ser llegar a ser como Jesús. ¿Qué hizo en este momento Jesús? Está pasando por algún lugar y ve a un hombre ciego de nacimiento. Imagínate que es un hombre que nunca vio, no dice aquí la edad que tiene, pero sí dice que es un hombre de edad, lo vamos a ver, que ya tiene cierta edad para hablar, para contestar, para darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Y entonces te puedes poner a pensar la condición de ese ciego, ¿sí? Cierra por un momento los ojos, imagínate caminar
por un lugar donde no ves. Alguna vez, en algún momento lo comentamos. Ajá, tú y yo hemos visto el amanecer de un nuevo día, hemos visto un nuevo sol, hemos visto el verde del campo, no sé, el azul del cielo, y nos maravillamos de la creación de Dios. Este hombre nació ciego. Ajá. Era un hombre que pedía limosna. Era un hombre que dependía de las dádivas de los demás. Imagínate tú qué pensó este hombre cuando Jesucristo se le acerca. Ajá. Y nada más lo que hacen los discípulos, recuerda que los discípulos van siempre con Jesús. Y entonces lo voltean a ver y le dicen, Señor, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Anteriormente se pensaba que debido al pecado había enfermedad. Hola, mija, qué bueno que estás aquí. Y, y sí es cierto, muchas veces las enfermedades las ocasionamos nosotros, nuestro propio pecado ocasiona las enfermedades. Una persona que toma, una persona que fuma, una persona que se droga, al rato cómo va a estar ese estómago, ese pulmón, ajá, y todo su ser enfermo. Sin embargo, aquí algo les dice Jesús, ajá, no es que pecó ni sus obras, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es importante saber que, y lo vamos a ver más adelante, que Dios es todopoderoso para cambiar un mal en un bien. Dice aquí, la mirada de Jesús se posó sobre aquel hombre que jamás había contemplado la creación de Dios. Dependía de las dádivas de los demás, pero aquel día su vida cambió al tener un encuentro con Jesús y contemplar su amor y su compasión. La vida de este ciego ya no fue la misma después de haber tenido ese encuentro con Jesús. Tu vida y mi vida ya no debe de ser igual. Nadie somos perfectos, todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Y esos errores y esas fallas se convierten en pecado cuando te das cuenta o cuando reconoces esas fallas y sin embargo continúas en lo mismo. Estás cometiendo un pecado, estás cometiendo una falta contra Dios. Y obviamente eso sí te va a llevar no solamente una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Ajá. Entonces este hombre no nada más tenía esa enfermedad física, también estaba lastimado espiritualmente. ¿Sí? Dependía de los demás, se desesperaba, no podía trabajar, no podía ganar el pan para sostenerse. Entonces los demás, los que pasaban, pues le daban una moneda o le daban un pan que comer. ¡Qué desesperación! Sin embargo, llega Jesús y Jesús se muestra a él tal como es. Dice, el primer punto dice, ¿por qué nació ciego? Los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué nació ciego? Y aunque toda la dolencia, toda enfermedad tiene raíz en el pecado que entró en el mundo y algunos de los pecados que cometemos acarrean las propias consecuencias, no siempre es así. Jesús no niega los pecados del ciego ni de sus padres, pero expone que Dios puede obrar en su misericordia convirtiendo un mal físico en un bien espiritual. Ese mal físico, eso que tenía ese ciego, llamó la atención de Jesús. Jesús se acercó a él. Los discípulos le preguntan por qué está enfermo. Él no les contesta y solamente le dice, hola Blanca, bienvenida. Y solamente se acerca a él y ¿qué es? Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Una particular forma de sanar, ¿verdad? Anteriormente vimos a Jesucristo poniendo las manos sobre los enfermos, diciendo la palabra y el enfermo sanaba. Y ahora se le ocurre levantar tierra, escupir con la tierra, hacer lodo y ponerle. Imagínate, ¿qué harías tú si alguien de tu casa o no sé, alguien cerca de ti y que tú le digas que estás enfermo de tus ojos y que te diga, espérate, déjame ponerte salivita y te pongo en los ojos, guácala?
Ajá, sí, cualquiera podemos decir, a menos que sea la saliva santa de mi madre cuando era chiquita, que así nos curaba. Y por ahí mucha gente dice que la saliva puede tener alguna cosa medicinal. Pero aquí Jesucristo no hizo eso para que la gente creyera en el lodo y en su saliva. Simplemente Él probó al ciego. Porque el ciego obedeció. El ciego le pudo haber dicho, no, ¿cómo crees? O sea, no, en primera el ciego ni lo conocía. Y el ciego obedeció. Jesús le pone el lodo en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque. Y el ciego fue, se lavó y ¿qué crees? Regresó viendo. Se provocó y se hizo un milagro. Jesús haría una obra que afectaría tanto en lo físico como en lo espiritual al hombre que recibiría la luz en sus ojos. Y esa luz no solamente le llevó a sus ojos, sino también a su alma. El mandar al ciego a lavarse en el estanque de Siloé fue para probar su fe, y la obediencia tuvo como resultado que el hombre regresara curado de su ceguera. Y te das cuenta aquí cómo es tan importante ser obedientes. Si tú estás aquí detrás de la cámara es por obediencia, porque yo hice un llamado desde el lunes, el martes, el miércoles y hoy. Ajá. Y qué bueno que estás aquí porque, ¿qué crees? Así como el ciego de nacimiento obedeció a Jesús y recibió la vista, así tú en esta hora lo que tú estás pidiendo, necesitando, rogando a Dios, se te es concedido por ser obediente. El estar aquí recibiendo la palabra de Dios, el estar aquí escuchando la palabra de Dios, el estar aquí dejando de hacer muchas cosas, es obedecer a Dios. Y eso que tú estás buscando, eso que tú necesitas, eso es para ti en este día. Créelo y tómalo de parte de Dios para ti. ¿Qué dice en el punto 2? ¿Cómo te fueron los ojos abiertos? Del 8 al 12 del capítulo 9 dice. Entonces los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Dijo él, no sé. Los vecinos discuten sobre la identidad del mendigo. No podían creer que aquel mendigo que estaba sentado cerca del estanque de Siloé, que pedía limosnas y que vivía de dádivas, ahora veía. Y los estaba viendo a ellos, jamás los había visto antes. Me imagino que los escuchaba. Ajá. Y dudaban sobre si era el mendigo o no. ¿Por qué dudaban? Porque su semblante había cambiado, porque sus ojos y su corazón expresaban alegría, y porque ya sanado no iba a tener nuevamente la necesidad de volver a su triste condición, pues ahora es un hombre con todas sus facultades físicas. Así como el semblante de este hombre cambió cuando tuvo un encuentro con Jesús, así como sus ojos se llenaron de luz, de alegría, de emoción, así como me imagino yo que se iluminó una sonrisa en su cara, así debe de ser tu cara y mi cara, así deben de ser tus ojos, así debe de ser tu semblante. Debes de ser una mujer feliz. Dice aquí algo bien importante, dice, no tiene necesidad de volver a su triste condición. A veces no nos damos cuenta, pero estamos viviendo en una triste condición. No nos damos cuenta que estamos siendo como ese mendigo, viviendo por las dádivas. Y tú puedes decir, ay, no inventes, espérame. Hola, Glenda, bienvenida. Tengo mi trabajo, gano muy bien, tengo un marido que me ama, mis hijos me obedecen, están sujetos a mí, o sea, espérate, yo no vivo de dádivas, yo no tengo una triste condición, pero ¿qué crees? Que si Jesucristo no vive en tu corazón y que si tú no tienes un encuentro con Dios, tienes una triste condición. Perdóname que te lo diga, pero así es.
y es mi obligación hablar con la verdad. Yo te podría decir, no te preocupes, amiga hermosa, te quiero, te amo, todo va a estar bien. Sí, te quiero, te amo y todo va a estar bien, pero yo no quiero que tú continúes en esa triste condición. Ajá. De nada te puede servir que tengas todos los dineros del mundo, toda la fama del mundo, que todos digan, ay, ahí va esa mujer, ejemplar, emprendedora, grande, fuerte, poderosa, valiente, sí. Pero si tienes el corazón vacío y Dios no está en tu corazón, estás en una triste condición. Y estás como ese mendigo dependiendo de las dádivas de los demás. Ya es el tiempo en que tú te dispongas a tener un encuentro con Cristo. ¿Cómo? En este momento lo estás haciendo. Pero no esperes hasta el otro jueves a volver a tener un encuentro con Dios. Está escrita su palabra. Y con su palabra puedes traer esa alegría a tu corazón, ese semblante alegre, ese brillo, esa luz. Dice aquí que el mendigo recibió esa alegría en su corazón por ese encuentro con Jesús. Sigue ese camino, no te detengas, no te esperes hasta dentro de 8 días, mantente en esa fe, en esa alegría, en esa paz que Dios, nuestro Señor Jesucristo, te está dando hoy. Punto. Estaban haciendo las preguntas. Dice, responder a las preguntas de los vecinos era imposible, pues nadie puede explicar un milagro. Y el hombre solo relató su experiencia personal y que cumplió al pie de la letra la orden y recobró la vista. O sea, los vecinos preguntaban, ¿cómo te sanaste? Si eres tú, ¿quién fue el que te sanó? En este momento el ciego de nacimiento pues no sabía ni quién lo había sanado. Y sin embargo le dice, pues yo no sé. Él solamente me untó lodo en los ojos, me dijo que fuera a lavarme al estanque, yo obedecí y de regreso veía. Punto 3. Investigación religiosa. ¿Qué dice del 13 al 17? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo para variar, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo lo mismo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los vecinos llevaron al hombre ante los fariseos por tratarse de un caso anormal. Ellos se asombraron tanto y le preguntaron al mendigo, al ciego, qué había pasado, y cuando él no les pudo explicar, entonces lo llevan delante de los fariseos. Recuerda quiénes eran los fariseos, aquellos sabios que se creían los entendidos, que todo lo sabían y que pues nada más les gustaba criticar, les gustaba juzgar y no aceptaban. Ellos eran los principales ciegos espirituales, porque no se daban cuenta y no querían reconocer qué están diciendo. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y entonces se inicia un interrogatorio para conocer las circunstancias del caso. Querían encontrar pruebas de que Jesús había obrado en el día de reposo, como si hacer un poco de lodo para sanar a un hombre fuera en contra de la ley. No podían tener un poquito de humildad y un poquito de sencillez para poder entender y creer que era el enviado Jesús. Ya lo habían visto hacer milagros, pero ellos estaban más ciegos que el ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque su ceguera era espiritual. Hola, prima Susi, bienvenida. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues nosotros también tenemos que lograr quitarnos esa venda que tenemos en los ojos. Tenemos que poner los pies en la tierra. Tenemos que ser sencillas, tenemos que ser humildes y creer que la palabra de Dios va a transformar nuestro corazón, va a transformar nuestra vida. Los fariseos habían visto muchos milagros en Jesús. Y este nuevo milagro también
viene, inclusive empieza a meter disensión entre ellos mismos. Unos empezaban a creer en las señales y en los prodigios de Jesús, pero otros decían, no, ¿cómo crees que en día de reposo se atreve a sanar? Como si fuera tan malo que en el día de reposo Jesucristo sanara. Jesucristo obró con misericordia, Jesucristo obró con amor, lo que ellos no tenían. Ellos veían un enfermo tirado en la calle y no se podían acercar a él. ¿Por qué? Porque no se fueran a manchar, porque no se fueran a contaminar de los pecados de ese hombre. Y Jesucristo les muestra el gran amor y la gran misericordia que Dios tiene sobre ese hombre y sobre ti y sobre mí. Jesús vino a sanarnos, vino a limpiarnos, vino a purificarnos, vino a darnos una vida nueva. Lo mismo que hizo con ese hombre ciego de nacimiento, lo hizo contigo y conmigo. Pero tenemos que creerlo, todo esto es por fe. ¿Por qué fue y por qué obedeció el ciego de nacimiento? ¿Y por qué se fue al estanque de Siloé? ¿Por qué permitió que se le pusiera el lodo en los ojos? Por fe y por su necesidad. Si tú en tu necesidad te dicen, ven a Jesucristo, no importa si vas a cambiar de religión, no importa si vas a... ¿Qué crees que no vas a cambiar de religión? Vas a cambiar de vida. Y eso es más importante que todas las religiones. Ya lo hemos hablado mucho. Y tenemos que quitarnos esa venda de los ojos y tenemos que destaparnos los oídos para poder escuchar la voz de Dios y para poder entender que la palabra de Dios no es una religión. La palabra de Dios nos enseña a tener una relación con Dios, como la relación que a partir de este momento el ciego de nacimiento iba a empezar a tener. Lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que empezar a hacerlo por fe y con fe. ¿Estás de acuerdo? No estás sola. Estamos orando unas por otras. Créeme que día a día te pongo en mis oraciones. Créeme que Dios está al pendiente de ti y nunca te va a dejar. Así que créelo, por favor, amada mujer. Créelo. Guárdalo en tu corazón. Y no seamos como los fariseos. No seamos religiosos, porque eso nos aleja de la palabra de Dios y eso nos aleja de la comunión con Dios. ¿Qué dice en el punto 4 y último? Vamos a acabar ya. Dice del 18 al 21. No, del 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, vienen otra vez los fariseos, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Los fariseos seguían insistiendo y seguían preguntando, pero ¿sabes por qué? Porque querían tener pruebas, porque en ese tiempo recuerda que el no obedecer, el no respetar el día de reposo iba en contra de sus leyes. Ajá. Y para ellos pues era así, no te atrevas. Sí, y había castigo para aquellos que no obedecían el día de reposo. Entonces, ellos lo que querían era que el mismo Sanedrín, el mismo grupo al que ellos pertenecían y eran los jueces, se puede decir, lo dictaminaran como culpable. Ajá. Y sin embargo no se atrevían porque no tenían las pruebas suficientes. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a sus papás. Ajá. Dice, los fariseos querían saber 3 cosas de los padres: si era su hijo, si nació ciego y por qué ahora ve. Los padres respondieron a 2 preguntas, a la primera y a la segunda, obviamente, si es mi hijo y nació ciego. Pero a la tercera no pudieron decir nada porque no presenciaron el milagro, no pudieron contestar la tercera, por lo que deciden descargar toda la responsabilidad de las respuestas en su hijo. Por eso le dicen, yo no sé,
porque aún ellos mismos le tenían miedo a los fariseos. O sea, imagínate yo como madre, que Dios no nunca lo permite y nada, no se lo deseo a ninguna de ustedes que es madre y que va a ser madre alguna vez, algún día. Ajá. Tener un hijo ciego. Y de repente saber que ese hijo, fíjate, sin necesidad de ir a un oftalmólogo, a un oculista, a una operación de ojo, de catarata, de iris y de pupila y de niña y de toda la parte del ojo, ajá, y que sea sano por un milagro que alguien, porque los papás del ex ciego no conocían tampoco a Jesús, ¿sí? Recuerda que Jesús iba pasando por ese momento, por ese lugar, en ese momento. Entonces, ellos tampoco lo conocían. Pero digo, yo hubiera sido la mujer más feliz de saber que mi hijo, no sé, me imagino, dice aquí qué edad tiene y que se puede defender él mismo. Vamos a ponerle 18 años, 20 años. Y saber que mi hijo ahora ve, no conocer ni siquiera a la persona que le está devolviendo la vista. Oye, no, que los fariseos me castiguen lo que yo quiera, lo que sea, yo voy a creer en ese mismo hombre que sanó a mi hijo. Yo le voy a dar su lugar a ese profeta del cual está hablando mi hijo. Ajá. Y sin embargo ellos no lo hicieron por miedo. ¿Qué dijeron? Sí, sí es mi hijo. Sí, nació ciego. Sí. Hola Vicky. Qué bueno, ya estás aquí. Ajá. Pero no te puedo decir cómo fue sanado porque no me consta. ¿Sí? A los padres del mendigo, del ex ciego, no lo vieron, no vieron el momento de su sanidad. Los fariseos tampoco lo vieron, pero vieron a un hombre que era ciego y por testigos de los vecinos y que ahora está viendo, ahora ve. Ajá. Entonces, ve nada más ese milagro que se realizó en ese momento con ese hombre ciego. Ajá. Ve nada más la grandeza y el poder del amor y la misericordia de Dios. Ve nada más la fuerza que tiene el amor de Dios cuando nada más porque se le antojó, porque vio un hombre que tenía necesidad, Él quiso que ese hombre fuera sanado. En esta noche Jesucristo quiere sanarte a ti. En esta noche Jesucristo quiere devolverte la vista a ti. En esta noche Jesucristo quiere que tú tengas un encuentro con Él y que seas diferente, que seas una mujer nueva, que seas una mujer resplandeciente, que donde quiera que vayas, la luz de Jesús brille, aún en la peor de las oscuridades. Hay mucha gente en estos momentos que está en oscuridad. Como lo dije al principio, está en tristeza, está en dolor, está en aflicción. Esa gente se ha encerrado, se ha metido en esa oscuridad, ha cerrado sus ojos para no ver más allá de la punta de su nariz. Y Dios quiere, Jesucristo quiere que sus ojos sean abiertos y que vengan a la luz de Jesús y que esa luz de Jesús les traiga alegría, les traiga gozo, les traiga amor, les traiga paz. Lo mismo que hizo con el ciego de nacimiento. Y yo te invito a que lo creas. Yo te invito a echar mano de esa fe que Dios te está regalando. Si tú sigues escudriñando las escrituras, si tú sigues escuchando la voz de Dios, si tú eres una mujer obediente como fue el ciego de nacimiento, aunque tengas que hacer cosas que a lo mejor tú dices, pero ¿cómo? El ciego permitió que Jesucristo le pusiera lodo en los ojos y lodo hecho con su saliva. Hay cosas que Dios nos manda hacer y que no nos parecen normales, que no nos parecen justas, que nos son difíciles de obedecer. Ya no pienses en ti cuando tengas que hacer algo. Ajá. Piensa en los que te rodean. Si no quieres hacer las cosas por ti, hazlo por tus hijos. Hazlo por tu esposo, por tus hermanos, por tu familia.
La gente que nos rodea nos necesita del amor y de la misericordia de Dios, pero si tú no la recibes primero, no podemos dar lo que no tenemos. Y no le vamos a echar la culpa a nadie. Es que mi mamá no me amó, es que mi papá no me dio, es que mi papá se fue, es que mi papá no está. No, no le vamos a echar la culpa a nadie. Nosotros mismos vamos a recibir el amor de Dios. Él quiere venir a tu corazón y llenar ese vacío que esa madre o ese padre o esa herida que te hizo tu hermano, tu hermana, tu prima, tu familia. Él quiere cerrar esa herida. Hazlo, hazlo para que tu corazón se goce. Hazlo para que tu rostro se llene de alegría. Hazlo para que la gente que te vea diga, tú eres diferente. En ti está el amor de Dios y que no tengas que andarlo pregonando. Si es tu obligación y mi obligación, compartir del amor de Dios. Pero la primera manera de compartir del amor de Dios es tu actitud, es tu persona, es la gracia y el poder y la autoridad que Dios te da. Y después tú empiezas a hablar con la palabra que Dios pone en tu corazón. Y entonces hablas su palabra. Poquita, mucha. Muchas dicen, ay, ¿cómo quieres que yo comparta si no sé nada? Estamos aprendiendo, no creas que yo, con el tiempo vamos aprendiendo, pero también con tu disposición. En el grupo que tenemos, yo le doy gracias a Dios por la vida de las mujeres que están en estos grupos que hemos formado, porque cada día reciben una enseñanza de parte de Dios por medio de un audio, porque cada día recibimos también un versículo para memorizar, porque cada día estamos leyendo una porción de la Biblia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos recibiendo, porque cada día nos comunicamos, nos conectamos, ¿sí? Tenemos que aprender de la tecnología. Muchas de nosotros ya no somos tan jóvenes y no sabemos mucho entrar en el Messenger y en el WhatsApp y todo eso. Sin embargo, nos estamos esforzando porque queremos estar unidas, porque queremos animarnos unas a otras, porque estamos viendo que con nuestras oraciones y con nuestra obediencia las cosas están cambiando y están cambiando para bien. Así que vamos a seguir animándonos, vamos a seguir fortaleciéndonos unas a otras y vamos a continuar en este caminar. No estás sola. Yo te amo mucho, amiga, hermana, prima, compañera. Estoy contigo y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque estás aquí. Vamos a dar gracias en esta noche y vamos a, como cada ocasión que nos reunimos, les invito a que recibamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, a que nos pongamos a cuentas con Él. Tampoco se trata de ponernos a cuentas cada día, se trata de que una vez que Él nos ha perdonado, no volvamos a cometer los mismos errores ni los mismos pecados. Pero claro que si nosotros reconocemos que le hemos ofendido y que le hemos fallado, fiel es Él para perdonar nuestros pecados cada vez que nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón. Cierra tus ojitos, pon tu mano en el corazón y dile, Señor Jesús, en esta noche yo quiero darte gracias por esta palabra que he recibido de parte tuya. Quiero guardarla aquí, Señor, en mi corazón. Y quiero pedirte, mi Dios, que quites de mí toda ceguera espiritual. Te pido perdón, mi Padre, si durante mucho tiempo caminé a ciegas. Yo te agradezco porque aún, Señor, tú me diste la luz en el momento en que yo vine a este mundo. Pero también reconozco, Señor, que cerré mis ojos ante lo más importante, que era tu rostro, que era tu verdad, que era tu luz. Ahora reconozco, mi Dios, que siempre te he necesitado. Pero te agradezco, mi Dios, que tú estés aquí y que quites en este día la venda de mis ojos para que yo pueda ver más allá de donde sale el sol, donde estás tú, mi Señor. Permíteme que mi mirada siempre esté puesta en ti y en esta noche, Señor, nuevamente te invito a que vengas a mi corazón, a que vivas en mí, a
a que habites conmigo, yo te abro la puerta de mi corazón y te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, donde me lavaste, donde me purificaste y me limpiaste, y me diste una vida nueva. Gracias por hacerme una nueva criatura. Gracias por quitar de mí la tristeza, el dolor, la amargura, el odio, el rencor. Y gracias por darme un rostro resplandeciente, por traer luz a mi alma, a mi espíritu y no nada más a mis ojos, sino también a mi interior. Permíteme que esa luz que tú me has dado pueda iluminar todo lo que me rodee y deje yo de caminar en la oscuridad para caminar en la luz. Te doy gracias, mi Dios, por tu amor, por la gran misericordia que tienes de mí, así como la tuviste de ese hombre ciego de nacimiento, y así como la tienes de mí y de toda mi casa. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, preciosa. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las mujeres que pudieron estar en este momento y las que van a estar después. Yo les agradezco, entiendo que quizá algo se atravesó y no pudieron estar en este momento en vivo, pero se queda todo esto para que ustedes también lo puedan seguir viendo. Doris, qué bueno que estás aquí. Que Dios les bendiga. Seguimos en contacto por medio del WhatsApp. Seguimos en contacto y por medio de la palabra, por medio de los mensajes, de los avisos, de todo lo que podamos continuar ayudándonos y comunicándonos. Nos vemos dentro de 8 días, recuerden, a la misma hora. Yo también te quiero mucho, Vicky. Que Dios me las bendiga. Gracias por estar aquí. Bye.